problemas de salud, agrupar estos signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Yo considero que en esa parte se han preparado muy bien. Entonces, esto de la historia clínica va a ser sencillo, ¿no? Para hacer una lectura rápida porque es puro texto. Dentro de la historia clínica, la evidencia de enfermedad renal, ¿qué hay para evidenciar que hay enfermedad renal? ¿No? Debemos buscar, y si encontramos que hay elevación de la urea y creatinina, lo más probable es que estemos ante un paciente con un problema renal, una enfermedad renal crónica o un problema agudo, ¿no? Dependiendo. Si los dos están elevados, tanto la urea como la creatinina, entonces esto nos estaría dando una información de que estaríamos ante una patología crónica, ¿no? Y si solamente está elevado la urea y la creatinina, perdón, la creatinina y la urea se mantiene dentro de valores normales, estaríamos ante un problema agudo. Entonces hay dos diferencias entre la urea y creatinina. También buscar historia de albuminurias, orinas espumosas, hematurias, colurias, edemas o hitos recurrentes, ¿no? Son historias que nos van a conllevar a hacer un diagnóstico o a plantear una hipótesis diagnóstica del aparato genitourinario. Exámenes previos en otras instituciones también, investigar una historia de hipertensión arterial nos da indicios de que es un paciente que puede presentar en algún momento patología renal. Y si es una hipertensión arterial de larga data, con mayor razón. Mal controlada, aún mucho más. Síntomas de ITU bajo como urgencias, ardor, frecuencias o urgencias para orinar, ¿no? Una cistitis crónica, por ejemplo, podría conllevar a producir un problema renal también, ¿no? Oliguria, poliuria, nicturia, son síntomas del aparato urinario. Las historias de infecciones de la garganta mal controladas, podría ser faringitis crónicas, amigdalitis a repetición, algunas patologías de piel como algunas celulitis por estafilococo, por estreptococo, podrían conllevar a tener patologías agudas o crónicas del riñón. Historias familiares de enfermedad renal, una poliquistosis renal podría también generar una insuficiencia renal, ¿no? Y otras patologías. Dentro de enfermedades sistémicas que complican hacia una patología renal, hacia una patología del tracto genitourinario, buscar si hay enfermedad de diabetes mellitus, si estas sí están mal controladas, si son de larga data. Patologías como enfermedades del colágeno, estaríamos hablando, por ejemplo, del lupus, ¿no? Lupus sistémico, lupus, patologías con poliarteritis, ¿no? Granulomatosis, púrpura, seno Schönlein, son patologías que van a conllevar a lesionar los riñones. Entonces, estas enfermedades tienen que, una vez diagnosticadas o una vez sabidas de su antecedente, van a tener que evaluar muy detalladamente el sistema genitourinario. Síntomas o antecedentes de malignidad como neoplasias malignas, cáncer de mama, de pulmón, de colon, linfomas, también implica una evaluación exhaustiva del aparato genitourinario. La hipertensión primaria o esencial, falciformismo, las amiloidosis primarias o secundarias conllevan a una lesión de los riñones. Entonces tenemos que estar mucho ojito en estos casos. Las historias de exposiciones a drogas como los AINES, ¿no? Familias de las penicilinas. Algunos pacientes viven todo el tiempo consumiendo amoxicilina, consumiendo penicilinas, cefalosporinas, ¿no? Uso de aminoglucósidos, gentamicina, micacina, ¿no? Canamicina, etcétera, streptomicina, quimioterapéuticos como ciclofosfamidas, abusos de algunos narcóticos, ¿no? E inclusive para dormir, ¿no? El alprazolam, el clonazepam, el midazolam, el uso reciente de otras drogas
como los IECA, eso también pueden generar patologías del riñón, ¿no? Pueden lesionarnos el riñón. Entonces, llegamos al extremo muchas veces de que encontramos pacientes que cuando les das un tratamiento te dice que no me va a dar un antibiótico, entonces ese paciente probablemente por el uso y abuso de estas drogas podría a larga data lesionar los riñones. Siempre buscar su historia clínica, su antecedente de sus tratamientos y es más, preguntarles, hacerles las consultas de si son muy frecuentes consumiendo fármacos, ¿no? Entonces, estos pacientes tendrían un origen de sus enfermedades renales, agudas o crónicas. También la exposición de metales pesados es otro causante, son raros, son poco comunes, pero generan lesiones del sistema. Algunas historias de factores que producen insuficiencia renal aguda, prerrenal o postrenal. Bueno, la insuficiencia cardíaca congestiva también puede generar el uso de diuréticos, también, ¿no? De larga data o por un tiempo prolongado podría conllevar a una lesión de los riñones, ¿no? Pacientes que presentan náuseas, vómitos y pérdidas de líquidos, diarreas, fiebres, sangrados gastrointestinales, estos pacientes nos pueden hacer una insuficiencia prerrenal, ¿no? Una insuficiencia prerrenal debido a que hay una pérdida hemática, pérdida hidrosalina. Entonces, estos pacientes por deshidratación podrían hacernos patologías del riñón. También pacientes con dieta hiposódica, si pacientes hay o hipersódica también, no tanto hiposódica, sino hipersódica. Cirrosis hepática, ¿no? Pacientes que tienen problemas renales y a la vez hepáticos son pacientes de mal pronóstico, ¿no? Entonces, evaluar síntomas de ito crónico. Estos itos crónicos porque con el tiempo va a conllevar a una lesión de los riñones, ¿no? Riñones o nefropatías o una pielonefritis va a generar una lesión cicatricial en el riñón y las repetidas veces de estas infecciones urinarias puede conllevar una enfermedad renal crónica. Enfermedades pélvicas también, crecimiento prostático como la hipertrofia benigna de próstata o un cáncer o litiasis van a generar una lesión del riñón, ¿no? Por la obstrucción, la parte baja a nivel de la próstata va a conllevar a una orina que va a prácticamente generarnos una obstrucción y por consiguiente una lesión de la vejiga, lesión del uréter y así va a ascender hasta el riñón. TB de pulmón u otro y contactos familiares que posteriormente podrían ser una TB renal. Bueno, la semiología del riñón, los síntomas urémicos, ¿no? Patologías de problemas renales con urea incrementada. Estos pacientes van a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Anorexia, pérdida de peso. El hecho de tener la urea incrementada va a generar un prurito, ¿no? Debilidad, fatiga, letargia, confusión, anemia, palidez. Son síntomas de pacientes urémicos, ¿no? Que están con una patología o una enfermedad renal crónica, con un mal control de la urea. Quizás requieran una hemodiálisis para eliminar o disminuir estos síntomas urémicos. Bueno, también hay algunas patologías que son las osteodistrofias, ¿no? Comitantes con patologías renales, ¿no? Bueno, también hay hipocalcemias, ¿no? Hiperparatiroidismo, déficit de vitamina D, acidosis, hipocalcemias, ¿no? Entonces podemos ver algunas lesiones o patologías eh, en las zonas óseas. Por ejemplo, acá vemos en en las falanges distales el acúmulo
o la deformación de estas zonas óseas, ¿no? Entonces, nos está dando indicación de que probablemente sea una patología renal. Estas lesiones la podemos ver igualmente en esta, ¿no? Pero es difuso, ¿no? Es difuso. Lo podemos ver acá más ampliado. También acá vemos mucho más agravado, prácticamente casi toda la falange distal lacerada, lesionada en los segundo y tercer dedo de la mano, ¿no? Eh, son las calcifilaxis en este caso, con unas lesiones que prácticamente desaparece o lesiona casi todo el tercio distal de la falange, ¿no? Acá tenemos las pseudofracturas o las osteomalasias, ¿no? Es poco frecuente, pero se tiene que investigar que son osteodistrofias de origen renal. Bueno, semiología renal, examen físico. En el examen físico, a ver, vamos a ver qué está pasando con los chicos. No veo a nadie que quiera entrar. A ver, ¿cómo hago para ver? Merlene. A ver, ¿cómo adquiero? Muy bien, en el examen físico vamos a buscar fiebre, ¿no? Los signos vitales, tenemos que ver si el paciente presenta fiebre, ver su presión arterial, pues podría ser un paciente hipertenso. Entonces, esto podría estar atribuido a un problema infeccioso, ¿no? La bulimia, si hay una depresión de la bulimia, entonces podríamos encontrar en el paciente cambios ortostáticos, ¿no? Se levanta y podría perder el conocimiento, podría presentar una lipotimia, podría ver oscuro en su contorno, en alrededor. También ver la presión arterial, ¿no? De repente es un paciente que está haciendo hipotensión, ¿no? O hipertensión, sobre todo en la bulimia, la depresión de la bulimia es una hipotensión, ¿no? Cuando esto ya es muy marcado o hay mucha pérdida de líquido, ¿no? El pulso va a estar acelerado, va a estar taquicárdico y la piel va a estar deshidratada y podríamos observar una piel arrugada. Y en el caso de sobrecarga hídrica, ¿no? Con el incremento de la bulimia, vamos a encontrar todo lo contrario. Vamos a ver una ingurgitación yugular, ¿no? Producto de sobrecarga hídrica. Podremos ver reflujo hepatoyugular también, distensión abdominal, uh, algunos rales, ¿no? En el aparato respiratorio, producto de el líquido en el intersticio o pleural, también ascitis en pacientes que están con líquidos en la cavidad abdominal, edema o anasac, ¿no? Pacientes que no pueden eliminar adecuadamente el líquido, entonces va a haber una retención de líquido. Muy bien, chicos, entonces acá debemos ver cuál es la semiología del riñón, del uréter, semiología de la vejiga y los genitales externos. De igual manera, en la semiología vamos a seguir con la técnica de exploración, que es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Son los que definimos todo el tiempo, ¿no? En inspección, bueno, para riñón vamos a ver que aportamos datos. No podemos ver el riñón, pero sí podemos ver de repente la piel, una piel terrosa, una piel ligeramente pálida, que podría darnos indicio de un paciente con patología renal crónica. Puede descubrir a la inspección algunas tumoraciones, ¿no? En ambos lados del abdomen o en ambos flancos, que pueden ser difusos y poco comunes.
se observan los hipocondrios y los flancos, ¿no? Esas zonas son donde vamos a encontrar la posición de los riñones. A la palpación, de todas maneras, tenemos que ver la forma, el tamaño, ¿no? La forma del tamaño, la consistencia del riñón, si son romos, si son de repente con algunas prominencias, ¿no? Poliquísticos, etcétera. La situación, generalmente el riñón derecho está un poco más hacia la parte baja y el riñón izquierdo está más hacia arriba de los flancos, ¿no? Uno por la presencia del hígado, que es más grande en el lado derecho, y en la otra por la presencia del vaso, que es más pequeño en el lado izquierdo. La sensibilidad. Generalmente ante una infección urinaria, la sensibilidad dolorosa va a estar presente, ¿no? No son palpables los riñones, no lo podemos palpar a simple vista. Existen maniobras para demostrar, bueno, ¿no? Por ejemplo, podríamos a la maniobra, a la evaluación, podemos palpar algunas ausencias de riñones palpables, ¿no? De repente es pequeño, delgado, no lo vamos a poder palpar. Podríamos palpar discretos crecimientos, algunos descensos renales también, ¿no? No aporta mucho también, aporta muy poco, ¿no? En las maniobras, pues hay maniobras del procedimiento bimanual, ¿no? De Galton, ahí lo vamos a ver en una imagen, el peloteo renal, maniobras de Israel, el método de Goelet, y ver los puntos dolorosos como los renos laterales. Son los más frecuentes que debemos aplicarlos siempre que evaluemos un paciente de aparato genitourinario. La maniobra o el método bimanual de Guyton, como ven ustedes, una mano en la parte superior en el flanco y la otra en la parte posterior del abdomen, ¿no? El paciente de cúbito dorsal con piernas extendidas, el médico al lado del riñón que se quiere explorar, se levanta el riñón con una mano colocada en el ángulo costovertebral, que es la mano de apoyo en la parte posterior, y durante la inspiración profunda el riñón se desplaza hacia abajo, se desliza la otra mano por debajo del reborde costal hacia la profundidad, que es la mano exploradora, ¿no? Y se va a valorar el tamaño, la forma, la consistencia, si es posible valorarse. En gorditos es un poco complicado por el tema de la masa muscular, la masa grasa, también el tejido celular subcutáneo ancho no nos va a permitir evaluar adecuadamente. Pacientes que tienen un abdomen prominente, igualmente, pacientes embarazadas también, pacientes con ascitis, va a ser un poco complicado realizar esta maniobra. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Lo vemos de mano posterior hacia la parte posterior, ¿no? Y la parte superior, que es la mano que evalúa el riñón, ¿no? El signo del peloteo, bueno, el signo del peloteo es como observamos, ¿no? Palpar y soltar, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, el examinador en el lado opuesto del riñón a estudiar. Las manos se disponen similar al método de Guyton, como vimos anteriormente, y se envía algunos bruscos impulsos con la mano posterior, ¿no? Se golpea ligeramente con la mano posterior, ¿no? Para ver si hay un dolor con la contusión, con el golpe ligero que se da en la parte posterior. Con la mano anterior se deprime la pared abdominal anterior y la finalidad es palpar con los dedos el choque de la víscera desplazada. Es simplemente peloteo, ¿no? Como vemos ahí. Pone la mano, comprime ligeramente y da unos golpes suaves en la parte posterior, que es el signo peloteo. Y el método de Israel, bueno, pues como vemos acá, en paciente en decúbito lateral, ¿no? Lado opuesto del riñón, al examinar con caderas y rodillas en semiflexión, el riñón va a caer hacia adelante, hacia la línea media, ¿no? Y el médico en el lado dorsal del paciente, con su mano de sostén, toca la región lumbar, ¿no? Toca la región fuera de la masa muscular vertebral. La otra mano va a presionar con la punta de los 3 dedos debajo de la confluencia condrocostal, debajo de esta confluencia condrocostal, intentando tocar, ¿no? Intentando tocar. Es posible en pacientes delgados, como en esta paciente, ¿no? Entonces se puede intentar palpar el ring. Esa es la maniobra de Israel. El método de Goelet, el paciente, como vemos acá, está sentado y se trata de evaluar
de manera bimanual, evaluando la parte posterior y anterior. ¿No? Paciente parado o sentado, el riñón desciende por gravedad. Podría ser un paciente con las rodillas flexionadas del lado de palpar y la rodilla sobre una silla o la rodilla sobre una silla. El examinador se pone al lado del riñón a examinar y su mano de sostén en la región lumbar fuera de la masa muscular vertebral. La otra mano presiona con la punta de los 3 dedos debajo de la conferencia costocondral con los dedos flexionados a explorar el riñón, como se observa acá. Muy bien. Y los puntos renoureterales, ¿no? Los puntos renoureteral, ¿no? Renoureteral. Dice el punto superior, ¿no? Y el punto medio al punto inferior. El punto superior está en el tercio superior, en esta zona, ¿no? En el sistema pielocaliciar. El punto medio vamos a encontrar en el tercio medio y el punto inferior vamos a encontrar en la unión con la vejiga, ¿no? Y a la parte baja es difícil de palpar esta zona, pero no imposible, ¿no? Entonces es una parte baja, generalmente podemos palpar el superior y el medio, y la parte baja ya es en el estado pélvico. Entonces, ¿qué nos da indicación? Bueno, a la palpación nos puede dar indicios de un problema urinario u de ureter. Bueno, estamos ahí viendo los puntos, ¿no? Los puntos. Bueno, los puntos dolorosos renoureterales, ¿no? Tenemos, ¿dónde es que duele? En el ramo posterior de la 12ª costilla, ¿no? Esto por la parte posterior, la 12ª costilla. Entonces, podemos hacer una contusión suave en esa zona y el paciente va presentándolo. También hacia la zona lateral, más afuera y ligeramente hacia abajo, que es el ramo perforante lateral del grosero intercostal. Esa es esta zona. Muy bien. Acá tenemos estos puntos, es abdomen genital, está relacionado con los nervios, ¿no? Con estos nervios, el abdomen genital. Eh, Toda esta sección, toda esta región es el punto del reno ureteral medio, ¿no? Del reno ureteral medio. Entonces, acá vamos a encontrar en la zona reno ureteral, en la zona que corresponde al área del reno ureteral medio e inferior, algunos nervios que es el abdomen genital y el génito crural, ¿no? Y mucho más inferior vamos a encontrar los abdominales genitales, génito crural y el pudendo interno, ¿no? Pudendo interno. Entonces, si hay estas zonas dolor, bueno, esto es porque hay un nervio comprometido en esta zona, ¿no? Que es el encargado de la sensibilidad del paciente en patologías del tracto urinario. Muy bien, y los puntos dolorosos. Bueno, se busca para hacer la puño-percusión lumbar, ¿no? Puño-percusión lumbar. Bueno, tenemos acá el costo vertebral, ¿no? Costo vertebral, en la zona costo vertebral se busca el ángulo que forma el reborde inferior de la costilla 12, el ángulo que forma el reborde de la costilla 12 con la columna vertebral, en esta zona, ¿no? El costo muscular, ¿no? Costo muscular acá. Se explora en la unión del borde inferior de la costilla 12 con el borde externo de la masa muscular espinal, ¿no? Bueno, corresponde a la rama perforante posterior del duodécimo intercostal en el punto en que se hace superficial. Bueno, esos son puntos dolorosos renales, ¿no? Una percusión lumbar en esta zona nos va a dar pues estos dolores, costo muscular, costo vertebral. Puntos dolorosos del riñón y el uréter. El superior, ¿no? Que es el superior, o pelviureteral, el uréter. Bueno, acá se busca la altura de la línea media umbilical,
en su intersección con el borde externo del recto, ¿no? Borde externo del recto anterior. Es la unión de la zona ureteropiélica o pielocaliciar, ¿no? O pielocaliciar, es en esta zona. El punto renouteral, el medio, ¿no? El medio, como ven acá se encuentra. Se busca la unión de la línea biliaca, acá, con una vertical levantada desde la espina del tubo, más o menos, hasta el ombligo, ¿no? Entonces, en el término medio, ahí es el renoureteral medio. Y el inferior ya es más abajo, es el ureteral inferior. Ya este va a corresponder a la entrada del uréter hacia la vejiga, ¿no? Acá ya es un poco difícil de evaluar, es a través de un tacto rectal o de un tacto vaginal. Son los puntos renoureterales. Cuando nosotros evaluamos, generalmente evaluamos el superior y el medio, ¿no? Algunas veces ni el medio evalúa, el inferior ya es complicado. El dolor renal y ureteral. Como vemos, el dolor renal es una zona localizada, pequeña, ¿no? Pero el dolor, y bueno, en la parte anterior es hasta el borde del músculo recto abdominal, ¿no? El borde lateral. Y en la parte posterior se va a voltear o va a abarcar hacia la zona que acabamos de hablar, ¿no? Hacia las zonas doceava costilla, ¿no? El reborde inferior de la costilla. En la parte anterior, el dolor de uréter va a llegar hacia el flanco más bajo, y va a ir todo el trayecto inguinal y va a llegar hasta el testículo del mismo lado afectado. Y otro grupo va a llegar hacia el muslo, ¿no? El muslo, el tercio superior interno afectado, ¿no? Y en la parte dorsal posterior también es un segmento pequeño. Bueno, el dolor renal es un dolor visceral que casi siempre se produce por la distensión súbita de la cápsula renal. Es sordo, es constante y va a presentarse una sensación de dolor permanente. En cambio, el dolor de la uretra ureteral es un cólico ureteral intenso, agudo, ¿no? Que se presenta en la zona del ángulo costovertebral irradiado al cuadrante inferior del abdomen, ¿no? Y ocasionalmente a la parte superior del muslo y testículo o el labio, ¿no? Se refiere a esto, ¿no? A este dolor del uretra, ¿no? En la percusión, bueno, también se puede percutir de manera digital. Si es una puño percusión, también se pone la mano, la palma de la mano y se puede hacer un ligero golpe en la fosa lumbar y esto va a generar dolor lumbar si es que hay un dolor de origen capsular, ¿no? Si es que hay una infección urinaria, por ejemplo. A la auscultación es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, no se puede dar mucha información al respecto, ¿no? Se busca soplos en algunos sujetos de cúbito lateral, pero que tienen que estar con músculos flexionados sobre el abdomen, ¿no? Bueno, se busca realizar un hundimiento profundo con el estetoscopio en la zona que se oculta y en zonas de ambiente silencioso, ¿no? Hay un soplo sistólico, sí puede haber, producto de una estenosis o un aneurisma de la arteria renal o femoral. Son escasos, pero puede. Al registro de exploración, ¿no? Bueno, infección, no tumoraciones, en flancos ni en hipocondrios. A la palpación hay puntos no palpables ni peloteables, puntos renoureterales anteriores y posteriores no dolorosos. A la percusión puede haber una maniobra del puño, percusión negativa, en fosas lumbares. A la auscultación podríamos escuchar soplos de la arteria renal, o como no también, ¿no? Acá hay una examinación del perine, bueno, es una examinación de las estructuras del perine, ¿no? Específicamente los labios
mayores, como vemos en esta zona, ¿no? Se identifica el grado del desarrollo sexual en esta ocasión, presencia de malformaciones congénitas, y hay presencia de disposición del vello púbico, ¿no? ¿Cuál es la disposición? Si es eh, androgénico, si es ginecogénico, ¿no? El grosor de los labios, ¿no? De los labios mayores. Algunos pueden verificar el tamaño del clítoris en esta zona, ¿no? Por ejemplo, los médicos forenses o de medicina legal y forense pueden evaluar si está intacto, ¿no? Las secreciones vestibulares, el grado de la abertura vulvar, la presencia o no de prolapsos, de correa, desgarros, ¿no? Toda la evaluación del perine casi siempre obviado en los exámenes generales, pero sí lo realiza con mucha frecuencia el ginecólogo. Muy bien, y los principales síndromes de aparato genitourinario es la infección del tracto urinario, ¿no? Es un síndrome muy frecuente. La insuficiencia renal crónica también, la insuficiencia renal aguda, igualmente son casos que lo van a presentar el día viernes, sino también de la lesiones glomerulares son uno de los más síndromes más frecuentes, ¿no? Entonces, y el cólico nefrítico, que es el muy frecuente en la emergencia, hay que saber manejarlo, y bueno, el síndrome urémico y en patologías crónicas. Muy bien, chicos, hasta ahí terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? Doctora. Sí, ¿quién habla? Doctora, Orlando por ahí. Orlando. Dime, Orlando. Bueno, hasta mientras se anime Orlando, no olviden, este viernes vamos a hacer solamente 3 exposiciones, dado que 6 es demasiado, calculando, no nos alcanza el tiempo, los mando muy tarde a descansar, sé que tienen otras actividades. Las patologías más frecuentes van a ser como 4 patologías que la van a exponer los 3 grupos restantes. Se les ha planteado un foro pequeño, también de temas que ya hemos hablado, que lo van a presentar como fecha límite el día domingo o el sábado, me parece que es 11 de la noche. 11 de la noche, 11:59 de la noche, ¿ya? En cuanto al foro, hay algo que debo recalcarles, chicos. Ya han hecho foros anteriormente, no es la primera vez. Invita a, a, a comentar las opiniones o el mismo comentario del colega, no es para pues mandarles un saludo ni decirle que le pareció que está bien o que coincido con tu opinión o que me parece muy buena tu opinión, saludos. No, chicos. Si ustedes van a opinar del comentario de un colega de ustedes, tienen que opinar de la misma manera, con un rigor científico, con una base científica y con una referencia bibliográfica, ¿no? Si no, mejor no opinen. Y entonces, esos pacientes o esos alumnos que han estado replicando, comentando de una manera que no corresponde, en realidad no va a ser tomado en cuenta esa opinión, ¿no? Por esta vez voy a dejar pasar, pero en siguientes foros se les recomienda que si van a responder es que ustedes tengan que tener una opinión clara, concisa y que hayan investigado, pues, ¿no? De repente no están de acuerdo, entonces ustedes plantean su hipótesis diagnóstica del por qué no están de acuerdo. Y si es que sí están de acuerdo, podrían agregar algún estudio además, alguna opinión además, alguna hipótesis además. ¿Listo? Esa es la recomendación para el foro de esta semana. ¿Alguien que quiera opinar? Doctora, un aporte. Sí. Y Jonathan.
cuando usted está hablando acerca de los síntomas de uremia, síntomas de urea, ¿verdad? Sí, Síntomas que van relacionados con los síntomas del síndrome urémico, ¿no? Cuando ya hay una insuficiencia renal. Sí es cierto, ¿verdad? pero Cuando hay una insuficiencia. Porque ser así, entonces, ahí ya tenemos también, como parte del síndrome urémico, tenemos también lo que son signos cardiovasculares, ¿no? Como es el aumento de sodio, el cual provoca un aumento de la volemia, un aumento del gasto cardíaco y con ello mayor presión arterial y lo que puede desencadenar al final una hipertensión arterial y una arteriosclerosis. O sea, va ligado, ¿no? Va ligado esto de lo que son los síntomas urémicos con la falla renal y eso con el desequilibrio de electrolitos, que también me va a desencadenar patologías cardiovasculares. Eso es lo que le quería muy buen comentar. aporte, Jonathan. Algo similar tiene que ser en el foro, ¿no? Que alguien quiera aportar algo, comentar algo acerca, agregar algo acerca del comentario o opinión, de hacer un aporte que nos sirva, ¿no? Que nos sirva para incrementar más nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, muy buen aporte, Jonathan. De verdad les voy a sugerir que los aportes en el foro sean similares. Doctora, también para complementar, Sí, con el diagnóstico de la variedad de patologías que usted ha mencionado ahora en clase, eh, existen pruebas de laboratorio, por ejemplo, el análisis de orina, ¿no? Que le indica piuria, hematuria, bacteriuria, un cultivo de orina o orocultivo, que debe haber un recuento de colonias mayor a 10 a las 5 unidades, unidades formales de colonias. El estudio de imagen también, que ayuda, por ejemplo, una ecografía abdominal, que también hay una prueba residual postmiccional y también otra, la citoscopía, que identifican si hay problemas subyacentes. Y también podría hacerse una tomografía si se sospecha de pielonefritis, infecciones recurrentes o en el caso de anomalías anatómicas. Eso, doctora. muy bien. Es verdad, Richard propone millones en caso de patologías anatómicas, como perdón, y con una tomografía, un uroten, ¿no? Un uroten que nos dé una información más precisa de la conformación anatómica de ese sistema pielocalicial, ¿no? O recolector. Sistema pielocalicial, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener mejor información. Si es que hay un problema anatómico, pues es mucho más visible, ¿no? Si hay patologías de cálculos y obstrucciones, o algunas uropatías obstructivas, también se puede evidenciar muy bien a través de la tomografía. Sí. Uh-huh. Muy bien, chicos, les dejo que Doctora, buenas descansen. noches. Una A pregunta. ver, En caso vamos a de activar la que, pregunta. en caso de que tengamos un paciente con diagnóstico ya diabético, que sea diabético, y que esté desarrollando infección de tracto urinarias, en este caso, bueno, pielonefritis, sería bueno realizarle un mapeo antes de darle un tratamiento para la infección o no. No te he entendido muy bien, Zafiro. ¿Podrías volver a preguntar? Sí. En caso de tener un paciente diabético que
esté desarrollando una posible pielonefritis, una infección del tracto urinario, sería necesario antes de darle el tratamiento para la pielonefritis hacerle un mapeo antes de darle el tratamiento. Mapeo. ¿Qué es un mapeo, Zafira? Es para registrar la presión arterial del paciente durante un ¿Te periodo. refieres a bueno, si es un paciente que tiene un problema de diabetes mellitus crónica, lo más probable es que, como lo dijo Jonathan Luciano, también lo dijo Richard, es que este paciente esté cursando con vasculares por riñón, ¿no? Entonces eso afecta al riñón directamente, no al corazón. Bueno, podría tener un problema de corazón también, ¿no? Si es que presenta síntomas, ¿no? Taquicardias, arritmias, ¿no? Algunas fibrilaciones. Ellos sí necesitan un mapeo. Pero un paciente que está con un problema renal, con un problema diabético de larga data, lo que requiere más es un estudio de los riñones, ¿no? De cómo es la función renal. Ver no solamente albúmina, no solamente proteínas, porque las proteínas son grandes, ¿no? La albúmina es más pequeña. Quizás evaluar la parte de microalbuminemia, ¿no? Entonces, ya hacer un estudio más exhaustivo de si hay una lesión renal producto de una diabetes mal controlada. Entonces, estos pacientes también hacen una esclerosis de las venas y arterias, entonces también van a conllevar a tener patologías producto de. Además, van a tener placas de ateromas y eso también conlleva y agrava el problema. Entonces, en estos pacientes hay que hacer un estudio y dar nefroprotección desde un inicio, ¿no? O estar siempre pendientes de la nefroprotección desde que reciben su tratamiento para que no conlleve a enfermedades crónicas del riñón en estadios tempranos, ¿no? En edades tempranas. Porque los diabéticos sí van a hacer su patología renal. En algún momento sí hacen. Esperemos que sea más tarde que temprano. Para eso es los estudios, estar en control. El mapeo sí es en otra situación, netamente corazón, nada más. Ya, doctora, gracias. ¿Alguien más ya para dar por terminada nuestra sesión de hoy día? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Nadie? Muy bien, chicos, entonces ya nos podemos retirar. El día viernes estamos con los 3 casos, con los 3 diapositivas de los 3 grupos. Prepárense, tenemos 40 minutos por grupo, a lo mucho. 20 minutos van a exponer y 20 minutos de discusión. Por favor, no hagan más de la cuenta, porque si no, ustedes mismos van a terminar tarde. Podemos terminar igual que la vez pasada, 12, 1 de la mañana, descansado para ustedes. Bien, nos estamos viendo el día viernes. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Cuídese. hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Luego, doctora, muchas Hasta gracias. luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora.